¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Hoy les traigo el tutorial para fabricar esta bisagra tipo industrial, la cual me sirve para unir lo que es la pared con la trampa de graves para lograr el siguiente resultado. Aquí yo me encontré con el problema que la trampa de graves tiene que estar en la esquina para que cumpla su función de absorber las frecuencias graves como de un bajo o de un bombo cuando yo estoy grabando aquí en el home studio. Pero como pueden ver, aquí está la puerta. Entonces yo no puedo abrir la puerta cuando la trampa de graves está en su lugar. Y por eso surgió la idea de hacer esa bisagra para lograr esto. Con esta relativa facilidad yo ya puedo abrir la puerta, entrar y salir. Así que lo que logro con esto es que cuando voy a grabar simplemente tengo que girar la trampa de graves a su lugar y ya estoy listo para las grabaciones. Termino de grabar y es tan sencillo como simplemente volver a girar para que nos deje libre la entrada de la habitación. Y sin más que decir, nos vamos al taller. Aquí estoy cortando 4 partes de 3 centímetros de largo de un tubo de media en cédula 40. Les dejo una etiqueta para ir al tutorial donde fabriqué la mesa de corte que ven en pantalla, con la cual se me facilita mucho el trabajo gracias a que no tengo que estar midiendo cada vez que voy a cortar. Además, puedo estar seguro que las partes están exactamente a la misma medida. Ahora estoy cortando 2 partes de 11 centímetros de un redondo de 5 octavos. Aquí estoy cortando 2 partes de 9.5 centímetros de un PTR de 2 por 1 pulgadas en calibre 14. Ahora voy a cortar una lámina de 9 por 11 centímetros de un pedazo de PTR calibre 11. Con el vernier voy a marcar a 1.5 centímetros de cada corte para marcar una perforación en cada esquina. Después voy a marcar con un clavo de acero. Ahora coloco una placa sobre otra para evitar marcar la segunda placa. Aquí estoy perforando primero con broca de 3/16 y después con broca de 5/16. Del corte a la línea tengo 1 centímetro y esta la trasladé a las caras de pulgada. Ahora simplemente hay que cortar. Aquí estoy marcando a 3 centímetros del perfil del MDF para colocar el PTR sobre las marcas y el redondo bien alineado con el perfil del MDF. Después le coloco una prensa para mantener su posición. Ahora aplico un punto por cada lado, asegurándome que el redondo esté bien pegado al PTR. Aquí simplemente estoy martillando para que la lámina del PTR se junte al redondo. Después simplemente aplico la soldadura.
parte retiré la soldadura con un disco laminado de grano 120. Para que el tubo llegue hasta el fondo en esta parte, simplemente desbasté de esta forma en la tronzadora, solo que no logré que se viera en la grabación. Aquí tengo la placa con una marca al centro. Para lograr esto, simplemente coloqué el PTR de 2x1, lo centré y marqué. Ahora voy a puntear asegurándome que el PTR esté bien alineado con sus marcas y bien sentado a la lámina. En la segunda placa tengo marcadas estas líneas a 3.5 centímetros, sobre las cuales voy a colocar un PTR de 1 a 1/4 y lo voy a prensar a la mesa de trabajo. Ahora coloco un tubo de 3 centímetros por cada lado y vamos a fijar nuestra pieza al PTR de 1 a 1/4. Asegúrense de que la soldadura interna del tubo quede hacia abajo. Ahora coloco un punto al centro y después uno a cada lado. De esta forma me aseguro que los tubos no se jalen al contrario uno del otro con la fuerza de la soldadura. Para instalar nuestras bisagras, coloqué las trampas de graves en su lugar y me aseguré que estén niveladas. Aquí simplemente dejo caer la bisagra y marco las perforaciones, tanto en la pared como en la trampa de graves. No se olviden de marcar la bisagra de la parte de abajo antes de mover la trampa de graves. Ahora perforo en la madera con una broca de 3/16. Después fijo la bisagra a la madera con pijas cabeza hexagonal de 1/4 por pulgada 1/4. Ahora voy a marcar con un clavo de acero las perforaciones en la pared. Esto lo hago para que la broca no se desvíe al empezar a perforar. Primero uso una broca para concreto de 1/4 y después termino con una broca de 3/8. De esta forma es como logro que las perforaciones me queden justo donde las marqué. Por último, coloco los taquetes plásticos de 3/8. Ahora simplemente tengo que llevar la trampa de graves a su lugar y colocar las pijas cabeza hexagonal de 1/4 por pulgada y media.
Así damos por terminada la fabricación de esta bisagra tipo industrial. Les agradezco mucho por haberme acompañado en un proyecto más y los invito a que me dejen su like si el video les ha sido de utilidad, a que lo compartan para que de esta manera me apoyen para llegar a más personas y que se suscriban si aún no lo han hecho. También para que me dejen un comentario con dudas o con sugerencias para futuros proyectos. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.